Buenos días, estudiantes de tercero. En este video lo que vamos a trabajar es un poco lo que es trigonometría, para hacer una especie de resumen del documento que ustedes tienen y para hacer hincapié en algunos detalles que quiero que tengan muy presentes al momento de trabajar trigonometría. Primero, ¿qué es la trigonometría? Es una de las partes de la matemática que estudia la relación entre lados y ángulos de un triángulo. Se refiere a qué triángulo, a cualquier triángulo, ya sea acutángulo, obtusángulo o rectángulo. Pero nosotros vamos a hacer foco en un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a trabajar la trigonometría mirando un triángulo rectángulo. ¿Qué se sabe de la trigonometría en un triángulo rectángulo? Lo que se va a poder aplicar acá es lo que llamamos razones trigonométricas, que ustedes las tienen definidas en el documento. Ahora bien, en un triángulo rectángulo lo que yo tengo es un ángulo recto, por supuesto, y tengo dos ángulos agudos. A su vez, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos y el lado mayor, que es el que está opuesto o frente al ángulo recto, es la hipotenusa. Entonces, como se trabajó con Pitágoras, diferenciamos entre cateto e hipotenusa, pero a su vez los catetos van a llevar una diferenciación más. Esa diferenciación entre un cateto y otro va a depender del ángulo que yo estoy mirando. ¿Qué ángulo? Alguno de los ángulos agudos. No se trabaja la trigonometría con el ángulo recto, sí con los ángulos agudos del triángulo rectángulo. Entonces yo acá le llamé ángulo alfa y ángulo beta. Nosotros podemos llamar que es el ángulo que está en el vértice B y el ángulo que está en el vértice C del triángulo. Eso es indistinto. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Que ya sabemos cuál es la hipotenusa y esta es una sola en el triángulo rectángulo. Entonces el lado CB o BCE, que es igual, es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Ahora bien, el lado CA es un cateto y el lado AB es otro cateto. Acá van a recibir el siguiente nombre, pero todo depende del ángulo alfa, por ejemplo, o del ángulo beta que yo esté mirando. Si yo miro el ángulo alfa, entonces voy a tener que el lado CA, el lado de longitud CA, va a ser el cateto opuesto de alfa. ¿Por qué? Porque fíjense que es el lado que está enfrente del ángulo alfa. Entonces yo acá tengo cateto opuesto de alfa. Esta abreviatura es la que vamos a utilizar en el caso de cateto opuesto. Está escrito en el documento eso. Y el otro cateto que es uno de los lados del ángulo alfa, es el que vamos a llamar cateto adyacente de alfa. ¿Sí? Entonces nosotros, si estamos mirando el ángulo alfa, entonces el lado CA es el cateto opuesto de alfa. Si yo estoy mirando el lado AB, es el cateto adyacente de alfa. La hipotenusa es una sola, siempre el lado CB. Pero si yo ahora estoy mirando el ángulo beta, que es el otro ángulo agudo del triángulo rectángulo, entonces yo voy a tener que uno de los catetos que forma el ángulo beta es un cateto adyacente. Entonces, en este caso, el lado CA es el cateto adyacente de beta. Ojo con eso. Y el otro lado, fíjense que es el que está frente al ángulo, va a ser el cateto opuesto de beta. Entonces, ahora, si yo miro el ángulo beta, el lado CA no es el cateto adyacente, es el cateto adyacente de beta, no es el cateto opuesto de alfa. Y si yo miro el lado AB, ese es el cateto opuesto de beta. Entonces, depende del ángulo de los ángulos agudos que yo esté mirando, es el nombre que va a recibir cada uno de los catetos. Y siempre el lado CB es la hipotenusa. Teniendo en cuenta esto, vamos a definir las razones trigonométricas.
las razones trigonométricas son 3. Hablamos de seno, lo abreviamos como sen, siempre va acompañado de un ángulo, nunca es seno solo. El seno de un ángulo alfa, podría ser este o beta también, es igual a la razón, recuerden que razón es el cociente entre dos cantidades, del cateto opuesto de alfa, tiene que ser referente a este mismo ángulo, dividido la longitud de la hipotenusa. Es una razón, es decir, que esto va a ser un valor que se obtiene de hacer el cociente entre las longitudes de estos dos segmentos. La otra razón trigonométrica es el coseno. Lo abreviamos como coseno ¿de quién? De un ángulo alfa. Esto va a ser igual a la razón entre cateto adyacente de alfa dividido la longitud de la hipotenusa. También es un número que se obtiene de hacer la división entre las longitudes de estos dos segmentos. Y la otra razón trigonométrica es la tangente. La tangente la podemos abreviar así, que es como aparece en la calculadora, o también así, que es la forma más común que a veces utilizamos en los documentos y en los libros. ¿A qué es igual? A la razón entre el cateto opuesto de alfa dividido el cateto adyacente de alfa. ¿Sí? Esto también va a ser un número. Una palabra que se utiliza mucho para recordar esto es esta. SOCATOA. Seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente. Esta palabra es bastante conocida para recordar cómo tengo que escribir la razón de cada una de justamente las razones trigonométricas. Recuerden bien que esto se escribe en composición de seno de un ángulo. No puedo escribir seno igual a 2/3. No, ¿seno de quién? ¿Sí? Siempre esto va acompañado de un ángulo, si no, no tiene sentido. En el otro videito les voy a abordar algunos ejemplos y sobre todo el uso de calculadora científica, porque si hay algo que requiere la trigonometría es el uso de calculadora científica. Seguimos en el otro videito.